Doctor Víctor Mosquera, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted y a todos los oyentes y a su mesa de trabajo. Bueno, se habla mucho de lo que siga en este absurdo, melancólico, vergonzoso proceso que inició la Corte Suprema de Justicia contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué va a pasar ahora después de que la juez de control de garantías le dio la libertad, doctor Mosquera? ¿Qué va a pasar procesalmente hablando? ¿Qué se sigue? ¿Hay recurso de apelación que deba surtirse en alguna parte o qué va a suceder? Doctor Fernando, la semana pasada hicimos un hecho muy sorprendente, unas supuestas víctimas tratando de vulnerar los derechos del expresidente, tratando de dilatar el proceso. Afortunadamente la juez 30 tuvo ponderación en los derechos humanos del expresidente y decidió dejarlo en libertad. Esto implica que él pueda defenderse en libertad y sobre todo que ahora la Fiscalía tiene plena autonomía para recaudar las pruebas, valorar las pruebas y establecer si es indicativo de algún hecho ilícito, llevar a adelantar un proceso o por el contrario no hacerlo. La Fiscalía va a tener que revisar muy bien cómo se obtuvieron esas interceptaciones, si fueron ilegales, si no lo fueron, si se tuvo oportunidad de interrogar a los testigos, va a tener que llamarlos a que nuevamente den sus declaraciones, la defensa va a poder contrainterrogarlos. Realmente el escenario en este momento es un poco más garantista que lo que tuvo el expresidente Álvaro Uribe, que no tuvo ninguna garantía en la Corte Suprema de Justicia, y en este caso en la ley 906 ya cuenta con igualdad de armas para defenderse y pues para demostrar y corroborar siempre su inocencia. ¿Pero no hay entonces recurso contra la decisión de la juez de control de garantías? Sí, en este momento el señor Montealegre, Perdomo y estas supuestas víctimas apelaron esa libertad concedida. Sin embargo, debo decirle que la juez 30, sus razonamientos, sus argumentos completamente ajustados a derecho, y no creo que un tribunal revoque una decisión tan sabiamente aceptada y sobre todo tan argumentada. No dijo, o sea, lo que estableció, lo estableció bajo los precedentes de la Corte Suprema y la Corte Constitucional, e inclusive fue más allá y se referenció a asuntos de derecho internacional de los derechos humanos para salvaguardar este derecho y otorgar nuevamente la libertad. Para quienes somos tal vez inútilmente en estos momentos, por vocación, por formación, seguidores de la evolución del derecho en el mundo, nos preguntamos qué pasó con la noción de víctima y qué pasó con la noción de peligrosidad que proviene de la escuela positiva del derecho penal del siglo pasado, pero que dejó su impronta en el derecho penal moderno. Ni una sola palabra sobre el tema, ni una sola. Que el presidente Álvaro Uribe sea peligroso o no sea peligroso parece que no le importa a nadie y ese es el tema. El tema es que el presidente Uribe, el hombre menos peligroso para el país porque es el mayor benefactor de Colombia, el mayor defensor de sus derechos y de sus posibilidades de desarrollo, acusado por ser peligroso. Y de eso, doctor Mosquera, no se dijo nada. Como no se dijo nada de la aparición de estos personajes de Montealegre y de Perdomo diciendo que son víctimas. ¿Víctimas de qué? Si esa es una noción en derecho muy conocida, tanto en el derecho de la responsabilidad civil como de la responsabilidad penal, ni una palabra, doctor Mosquera. Gracias, doctor Fernando. Lastimosamente, Montealegre y Perdomo abusaron del derecho y con base en una jurisprudencia que dice que antes de la audiencia de acusación cualquier víctima podrá presentarse y asistir en el proceso, se aprovechan de esos vacíos y entran a llenarlos para protagonizar uno, pero de hecho eso demuestra qué personajes son estos dos y sobre todo cuál fue esa persecución que desarrollaron desde la Fiscalía por activismo político y no en derecho. Realmente el presidente Uribe nunca debió haber perdido su libertad, no se configuraban esas causales, pero realmente pues el magistrado Reyes, en abuso de su autoridad, pues hizo este auto de 1.550 hojas donde lo único que se demuestra es que el presidente Uribe nunca impartió una orden distinta a
transparencia y legalidad, pero él voltea ese argumento y dice que esas instrucciones eran para darle apariencia, cuando todos sabemos que el presidente Uribe siempre actúa de forma transparente, pero realmente aquí las cosas cambiaron y pues desafortunadamente él tuvo que renunciar, pero eso le significó más garantías dentro de un proceso que ante la Corte Suprema de Justicia no están dando esas garantías y hubo una privación de la libertad ilícita. Doctor Mosquera, el senador Iván Cepeda se fue para los Estados Unidos y se metió a cárceles americanas a hablar con bandidos, no para llevarles consuelo ni para preguntar cómo estaban ni cómo estaba el respeto de sus derechos, sino para preparar ataques jurídicos contra un presidente colombiano y contra la nación colombiana. ¿Eso se puede hacer impunemente? Es decir, aquí puede llegar un americano, imagínese usted, unos periodistas americanos o unos senadores americanos en las cárceles de la Picota buscando pruebas contra los Estados Unidos o contra su gente. Esto es inaudito, ¿o no? De acuerdo. Realmente el senador Iván Cepeda infringió las leyes norteamericanas, según nos informa nuestro abogado en los Estados Unidos. Él tenía que contar con una autorización judicial, no judicial de Colombia, sino judicial de los Estados Unidos, porque tratar con presos y más obtener testimonios dentro de una cárcel está prohibido por leyes federales. Según lo que dice Tuso Sierra, se podrían estar configurando varios delitos, entre ellos conspiración y un tema de perjurio, porque incitó al Tuso Sierra a cometer perjurio dentro de los Estados Unidos. Esto ya fue informado al fiscal general de los Estados Unidos la semana pasada. Precisamente estábamos esperando recaudar un par de pruebas. Los movimientos de él dentro de las cárceles va a tener que explicarlos y por qué, y hay algo que sí debemos tener claridad, es por qué solicitaba que los guardias de la prisión se retiraran, por qué no podían estar presentes, pero lo que no contaba él es que hay cámaras que graban esos instantes, e inclusive un congresista de los Estados Unidos, Mario Díaz Balart, está solicitando que hagan público o que se recauden esos registros de esas visitas de él dentro de los Estados Unidos a esas cárceles para determinar qué fue lo que hizo, porque ese capítulo es extraño, la justicia colombiana no lo puede esclarecer, pero la justicia de los Estados Unidos, por supuesto, lo va a hacer, y pues en días pasados ya fuimos informados que este proceso lo asignó el FBI para determinar, porque es un delito federal, ni siquiera es local, sino reviste la importancia que es federal. Es un delito federal el cometido por este señor que si fue a los Estados Unidos es porque tiene visa americana, ¿no? Y la visa americana es potestad de los Estados Unidos concederla o negarla. Y uno no entiende cómo un país puede mantenerle la visa a alguien que lo ataca y que lo ataca tan virulentamente como el señor Cepeda. Entonces, pero bueno, son cosas que pasan y la política externa de los Estados Unidos es de los Estados Unidos y no nuestra. En todo caso, ¿cuándo cree usted que pueda tener alguna manifestación, alguna respuesta a las denuncias que se han presentado tanto por parte suya como del senador Díaz Balart? ¿Cuándo se puede razonablemente esperar que haya una reacción de las autoridades americanas a esta actividad ilícita inaudita del señor Iván Cepeda en las cárceles americanas? Yo creo que alrededor de 6 meses va a durar esta investigación. Realmente es solamente tomar el testimonio del Tuso Sierra, recaudar otro tipo de pruebas. Tuso Sierra en este momento se encuentra en los Estados Unidos, en la Florida. Una vez presentamos estas denuncias, ya se asignaron un personal que nos contactó para informarse más sobre este tema. En la parte de lo de las visas también asignaron a unos funcionarios para evaluar lo que se está presentando, porque efectivamente está abusando de sus estatus migratorios. Una persona con una visa muy probablemente B1 y B2, que es la visa de turista, no puede entrar a una cárcel a tomar esa clase de testimonios y a traerlos y a hacerlos valer, y a tratarlos de hacer valer en Colombia. O sea, realmente esto lo va a esclarecer y confiamos mucho en las autoridades judiciales de los Estados Unidos, precisamente porque son incorruptibles, son imparciales e independientes.
y sabemos que si se cometió un delito en los Estados Unidos, pues se va a revisar este tema a profundidad. Doctor Víctor Mosquera, seguimos pendientes de la evolución de estas noticias, tanto de la que se refiere a la conducta ilícita, para usted delictiva, del senador Cepeda en las cárceles de los Estados Unidos, como, sobre todo, y lo más importante, la libertad del presidente Álvaro Uribe Vélez y su reincorporación a la vida política después del cautiverio infame al que ha sido sometido por una Corte Suprema de Justicia que, prevaricando, lo perseguía como sujeto peligroso en medio de una investigación que no tiene ni pies ni cabeza. Doctor Víctor Mosquera, muchísimas gracias. Doctor Fernando, a usted muchas gracias, a todos su mesa de trabajo y los oyentes. Un fuerte abrazo.